Bien, continuamos la noche de NTN 24. Señor Alfredo Prada, diputado español y secretario ejecutivo del Partido Popular para el Exterior. Quiero invitarlo a usted y a nuestros demás invitados y a nuestros televidentes a recordar la entrevista que nuestra directora Claudia Burizati le hizo al eurodiputado Carlos Iturgaiz hace 2 años. En ese diálogo, Iturgaiz hizo una fuerte crítica a la política exterior española en tiempos del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchemos. ¿Cuál cree usted que son los verdaderos intereses que están intentando proteger el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con este manejo que le está dando a la crisis? ¿Qué es lo que está guardando? ¿Qué es lo que está cuidando? Yo creo que los intereses, es cierto que hay muchos intereses de empresas españolas y hay muchos intereses españoles en Venezuela, pero eso no tiene que suponer que el gobierno español, un gobierno democrático, se humille, se ponga de rodillas ante este dictadorzuelo que es Hugo Chávez. No se puede permitir de ninguna manera que Chávez mueva los hilos de la política del gobierno español o de las políticas de Latinoamérica como pretende Hugo Chávez. Por eso yo creo que mejor haría el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Exteriores, Moratinos, de dejarse de esas amistades peligrosas, como son Hugo Chávez, como es Fidel Castro, como es Evo Morales en Bolivia, de dejar los compadreos con estos dirigentes y aproximarse y hacer una política exterior española, como siempre había sido anteriormente, cuando era respetada en el mundo la política exterior española, y ahora es el hazmerreír del mundo lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero y lo que está haciendo el señor Moratinos. Y lo digo que es el hazmerreír porque ahora los amigos de España en el mundo son los piratas del Caribe, es el señor Fidel Castro, es Hugo Chávez, es Evo Morales, y no podemos estar con los piratas del Caribe, tenemos que estar con las grandes potencias, y luchando por hacer un mundo más justo y no intentando acercarnos a dictaduras bananeras como es lo que está ocurriendo en Cuba y lo que está ocurriendo en Venezuela. Diputado Prada, le pregunto, y después de oír esas declaraciones, si en este cambio de gobierno del señor Mariano Rajoy, pues las nuevas relaciones apuntan a eso, a cambiar lo que pasaba con Zapatero y ahora son otros países los que liderarían esa alianza en América Latina. Bueno, sin duda ninguna, yo creo que efectivamente, ¿no? Se ha producido un giro rápido, un giro de 180 grados en la política, en la acción exterior del Gobierno de España, la propia imagen de España. Visualmente lo hemos visto en la primera gira al continente americano del nuevo presidente, el presidente Rajoy, que ha visitado México y Colombia, 2 países que el presidente Zapatero tenía olvidados, no estaban en sus prioridades y que para nosotros, lógicamente, son países que tienen que estar entre las prioridades de las relaciones internacionales de España, ¿no? Y con el máximo respeto, yo en ese sentido diría con el máximo respeto a países como Venezuela, Cuba o Ecuador o Bolivia. Evidentemente las prioridades de España no están o no se conjugan, ¿no?, con las políticas que se desarrollan, incluso a veces políticas agresivas con los intereses españoles que se desarrollan en esos países. Senador Romero, hoy su presidenta Cristina Fernández llevó a la tumba de Néstor Kirchner esa idea de nacionalizar y de expropiar. Y esto lo hace porque fue Kirchner en el año 2003 el mismo que decía que la desnacionalización pues había sido un problema y que se tenía que recuperar esas acciones. Le pregunto si acudir a perdóneme si estoy siendo un poco grosero y no estoy utilizando la palabra, pero para muchos es populismo. ¿Puede de alguna manera acallar la necesidad de que para muchos es un error diplomático de la presidenta Cristina Fernández? Al expresidente Kirchner yo lo conocí mucho, fuimos colegas gobernadores varios años, era un hombre muy práctico, él fue el que apoyó, igual que la presidenta cuando era legislador y cuando era gobernador, la privatización de YPF, votaron en el Congreso, recibieron por parte del gobierno en la década del 90 una compensación que llegó después a los $500 millones en acciones de YPF como compensación por regalías mal pagadas a la provincia de Santa Cruz. O sea que como problema ideológico histórico yo no lo veo. Tampoco creo que la señora presidenta en este caso haya hecho esto para perjudicar ni al presidente Rajoy ni a España.
nada más que no han valorado las consecuencias, no han medido las consecuencias de una medida que usó la prepotencia. Yo creo que para resolver un problema interno, para resolver un déficit fiscal, para resolver un tema del costo de importar energía, para resolver una serie de falencias que ellos mismos han creado en el sector energético, han tomado esta medida sin ponderar de una manera irresponsable las consecuencias negativas para el país, que ya desde hace años que viene acarreando la falta de confianza de los inversores. Argentina en la década del 90 estaba entre los 3 países, junto con México y Brasil, que más inversión extranjera recibían. Y estos últimos años, Argentina está en el 6º lugar, incluso Perú lo ha superado a Argentina como país receptora de la inversión extranjera. En el mundo hay capital, hay recursos, lo que hace falta es generar la confianza y las políticas claras que beneficien al país y beneficien al inversor. Sí. Y en eso este gobierno de Kirchner, o a veces por populismo, a veces por apresuramiento, a veces por querer, como se dice en el fútbol, quedar bien con la platea, quedar bien con la tribuna, hacen gestos o actitudes que nos perjudican en el futuro, sin duda, a los argentinos en cuanto a la confianza y en cuanto a al concepto que nosotros queremos mostrar de país, sí, y que se nos debe tener respeto a nosotros. Permítame, senador, analista César Ferrari, antes de irnos a un bloque comercial, pero estábamos viendo que, y lo decía el senador Romero, de pronto a la presidenta se le fueron un poco las luces con el tema de tratar de cubrir una crisis energética y olvida el proceso que tendría que haber hecho para evitar un problema diplomático de gran escala como es lo que se está pasando en ese momento. Pero le pregunto si es tan grave esa crisis energética que está viviendo Argentina y tan grave su crisis para empezar a nacionalizar algunas compañías. Bueno, hasta la información que se conoce, la crisis energética en Argentina sí es grave y la decisión que ha pasado al sector de hidrocarburos ha sido muy significativa en los últimos tiempos, así que eso no creo que sea realmente el problema. A mí me sorprende realmente de que se haya levantado un escándalo internacional por una compañía y en el fondo por 8.000 euros, 10.000 millones de dólares si quieren. Me pregunto, esta actitud tan agresiva del gobierno español respecto a la actitud soberana de un gobierno latinoamericano no pone en peligro los otros intereses de las otras empresas españolas en América Latina. Estoy hablando del Banco Santander, del BBVA, de las muchas empresas españolas que tienen intereses en acueductos, en aguas y en otros tipos de inversiones. Sí, pero el ignorar convenios también puede poner en peligro o dar un mensaje de alerta de lo que está haciendo el gobierno Kirchner con empresas extranjeras. Pero la impresión que yo tengo es que ese es un hecho consumado. O sea, la presidenta Kirchner tiene las mayorías en el Congreso. O sea, eso el va a pasar. gobierno argentino tiene todo el derecho a darse una ley y en virtud de la ley convertir en legal una operación. Pero eso no es un mal mensaje para la comunidad internacional, para aquellos otros países que tengan inversiones en Argentina. Pero lo van a hacer, y si eso es un hecho consumado, ¿no es mejor tener una actitud menos escandalosa? Entonces, a mí me sorprende esa actitud y lo único que queda pensar, lo que pasa es que el gobierno argentino, el gobierno español tiene muchos problemas internos y esta es una manera de evadir lo que está sucediendo en España. Miren, algo parecido sucedió en Inglaterra con la señora Thatcher a los 3 años de su mandato. Prácticamente le salvó el gobierno el asunto de las Malvinas, sí, porque estaba realmente en una situación muy complicada desde el punto de vista económico. Igual que Argentina, también con su momento de crisis de la Junta Militar. Me pregunto, exactamente, me pregunto si no está pasando lo mismo, porque me sigue sorprendiendo de que ponga en peligro otros intereses de otras empresas tal vez más importantes, sí, por un solo caso que no necesariamente tiene que repetirse. Hacemos una pausa a la noche. Cuando regresemos hablaremos de la impresión que causó la primera gira de Mariano Rajoy por América Latina, donde el tema principal fue la expropiación. Con esta información ya nos vemos.